Página 1161. La Torá es el asiento del mundo. El lugar donde se encuentra el mundo significa donde se encuentra la vida. Eso es la Torá. También los sitios en nosotros, donde recibimos luz, cuando escuchamos, cuando no nos resistimos, cuando examinamos y vamos con nuestra fe por encima de nuestro entendimiento. La vida llega a estos lugares. Por la Torá, la vida se hace duradera. De modo que nuestra tarea es ser receptivos a la Torá, para que la luz de la Torá entre a los sitios que llamamos naciones del mundo. Y quien piense que no las tiene, bueno, dejémoslo, pensar en eso. Pero sepa que cada hombre tiene estos sitios, hasta el hombre más santo los tiene. Pero tenemos que trabajar sobre ellos mientras nos provocan una sensación de aridez y cuando alguien no acepta la Torá. ¿Qué significa no aceptar la Torá? Que vive su propia vida. Soy el jefe y no permito que la luz de la Torá entre en mí. Como sucedía con la ley británica durante la Edad Media, que decía que ningún rey podía tener los pies en casa de un inglés sin estar invitado. Tener un territorio en nuestro mundo es algo bueno, pero en lo espiritual tenemos que permitir que el Creador entre donde quiera en nosotros, porque de este modo hacemos un territorio para Él, ¿lo comprende? Y no tema perderse, usted no se puede perder en absoluto, solo entonces uno puede llegar a su interior, y no cuando lucha o cuando se resiste a la Torá. Esta es una sumisión enorme y tiene que darse cuenta de que esta es la única manera. No es que seamos buenos tipos, pero llega un momento en que es así y no hay otro modo. Y las naciones del mundo, que no la reciben a la Torá, permanecen informes y vacíos sin forma. Observe nuestros pensamientos que no reciben la Torá. Hay mucha sabiduría aquí, pero la sabiduría descarnada, no hay amor debajo de ella. Hasta aquí es el lenguaje del Zohar. Entonces va a trabajar sobre esta cita del Zohar. Dice que ahora va a trabajar sobre este párrafo del Zohar. Se puede ver que todo es acerca del Zohar. Es el trabajo que tenemos que realizar desde abajo hacia arriba, porque nosotros somos el motor que pone todo en movimiento. Recuerde esto muy bien, que nada está predeterminado. Por supuesto que todo viene desde arriba, porque desde arriba quieren darnos, pero aún depende de nosotros. Aun cuando sea aparente, todavía depende de nosotros despertarlos desde aquí abajo. Desde arriba viene En verdad nada viene de arriba, solo hacemos un sitio dentro de nosotros mismos y automáticamente lo sentimos, lo experimentamos y esto es grandioso. Simplemente leer el Zohar seguido con la vista y mirar las letras, eso ya es una gran cosa. Paso a paso. Yo tampoco conocía el hebreo, también para mí eran letras extrañas y raras. De vez en cuando uso el diccionario y procedo palabra por palabra. Me mantengo trabajando. Ahora veo que estoy debajo de sus pies. Ahora va a decirnos algo en un breve párrafo, mientras que yo necesito muchas palabras, más palabras para explicar. Es muy relevante lo que voy a traduciros ahora. Es muy importante, porque esta es la aproximación completa a nuestro estudio de la Kabbalah. Y ahora tenemos que entender las palabras del Santo Zohar, que nos explica que el aspecto general, siempre decimos que todo en el mundo tiene dos aspectos. Esto tiene que estar grabado en usted, que en cada momento y en cada estado existen dos aspectos. De este modo no se perderá en los detalles. De modo que cada aspecto, cosa o fenómeno, consiste en dos, lo general y lo particular. Siempre tenga esto en mente, que es Israel y las naciones del mundo, fuera de uno mismo. Este es el aspecto general, como cosas separadas, entidades, pero ¿cómo pueden explicar ahora el aspecto particular, es decir, el aspecto Israel y las naciones del mundo en un mismo cuerpo? Hemos hablado de esto, que todo se encuentre en un cuerpo. Así es que Israel y las naciones del mundo están en su cuerpo. Nuevamente, hay dos aspectos. El aspecto general del mundo en general, que significa que hay dos entidades separadas. Israel tiene la cualidad del altruismo, de esforzarse por la luz, directamente hacia el Creador. Y el otro aspecto son las naciones del mundo,
El aspecto que no se esfuerzan, sino que quieren recibir para sí mismos. Eso es el mundo general. De modo que este es el aspecto en general. Y el aspecto particular es que todo se encuentra en uno mismo, en un mismo ego, en una misma persona. Esto es importante para nosotros, lo más importante. Quienes estudian Cábala solo deben de enfocarse en eso, en el aspecto particular de su propia persona. Por lo tanto, siempre decimos que tenemos que prestar mucha atención a la actitud particular del ser humano, la actitud particular que tiene cada persona en sí misma hacia el Creador, sí o no. Siempre hablamos de construir una relación particular con el Creador. ¿Pero qué significa esto? Que no decimos que Israel y las naciones del mundo se encuentran fuera de nosotros, como dicen las religiones nacionalistas. Somos esto y somos aquello, o ese grupo es esto y aquel grupo es aquello. Por supuesto que esto también existe, pero eso es para la masa. Entonces, en un cuerpo, este es el lado particular. Por lo tanto, hay un lado que es general y un lado que es particular. ¿Lo ve? Lo particular está todo en un cuerpo. Como es sabido en el Santo Zohar que se dice que cada hombre, el Zohar no dice Israel o las personas del mundo, es un pequeño mundo en sí mismo. ¿Lo ve? No dice esto o aquello y cosas así. Cada hombre es un pequeño mundo en su propia persona. Esto quiere decir que el hombre tiene los dos poderes estos en sí mismo. ¿Lo entiende? ¿Qué es un mundo en sí mismo? Dice el Zohar, que el hombre incluye en sí mismo a las 70 naciones y a Israel. ¿Lo ve? Tenemos las 70 naciones en nosotros mismos y a Israel. Dice que cada hombre, esto es lo que nos dice el Zohar, el escrito más santo que han recibido ninguna generación. Lo particular es nuestro modo del acercamiento. ¿El por qué? El Creador es uno y usted es uno. Esto también está dicho en la Torá, que el Creador es uno y que uno también tiene que ser uno con él. Esto significa que uno tiene que sentir y corregir todos los poderes en sí mismo, como los que se encuentran en el Creador, a igualdad. Él a menudo cita de otras fuentes. En el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, este es un libro muy importante que data del siglo I. En aquel entonces había un grupo de hombres realmente sabios llamados Tanaim. Ellos tenían una fuerte conexión con las mismas raíces espirituales y por eso sabían cuál oración tenían que pronunciar, cuáles palabras, cuáles nombres utilizar para causar cierta corrección en nuestro mundo. Por consiguiente, el Tratado de los Padres es muy importante para nosotros. Dice Rabí Jacob, este mundo es como un pasillo, pero para el mundo futuro. Prepárate en la antesala antes de entrar en el salón del banquete. Entonces dice que nuestro mundo es como una antesala en la que tenemos que prepararnos para ingresar al salón del trono, donde reside el rey. Es muy interesante lo que nos dice. Se parece a lo que hemos aprendido respecto de lo que es Nukba. Ella primero realiza toda clase de correcciones. Primero, por supuesto, una séfira que, como hemos dicho, es Keter, el coronado. Luego consigue 5 hojas fuertes que confirman lo que es el masaj, conforman. Y solo después ella es capaz de reflectar la luz, Geburot, por lo cual ella forma una antesala, la pantalla, a lo largo de la cual ingresa también el alma de los humanos, la Neshama. Es muy claro y evidente que no hay nada que corregir cuando no hay allí defecto. Cuando uno no encuentra un defecto ni una falla, no hay nada que corregir. Entonces tiene que haber allí algo para corregir, porque durante la educación para el servicio del Creador, uno es instruido para la perfección. Entonces, cuando alguien es instruido para servir al Creador, que significa aprender lo espiritual en la práctica, lo eterno, primero aprende el camino que es perfecto. Pero todavía no el verdadero servicio al Creador, porque el verdadero servicio significa que uno es capaz de trabajar sobre su propia persona, en sí mismo. Pero las masas, por supuesto, aprenden primero el camino perfecto, imperfecto, haz esto y aquello.
e inmediatamente se sienten mejor y completos, pero no como trabajar sobre una misma persona. No hay nada de malo en lo que hacen, sucede que todavía no están preparados para trabajar sobre sí mismos. Ya es suficiente tarea para ellos asistir a una reunión, ni hablar de levantarse cada noche, o por lo menos tratar de levantarse, y ya me entienden, porque la masa significa una persona que todavía es parte del espíritu del grupo. Se encuentra en una fase en la que no está preparada para trabajar sobre su propia persona. En la masa todavía hay muchos individuos que son diferentes de los otros, como han dicho los sabios. Siempre hablamos de los sabios de la Misná hasta el año 2000 de nuestra era, y de los sabios del Talmud hasta el siglo V de nuestra era. Por supuesto, hubo también otras personas que fueron muy sabias, solo unas pocas, pero después se terminó. Por supuesto que también existieron hombres santos, pero ya no vieron esas conexiones, las conexiones entre la raíz espiritual y la manifestación espiritual en nuestro mundo. Así como las caras de la persona difieren, también en su sabiduría Jomma, en su conocimiento Dat, difiere el uno hacia del otro. ¿Lo ve? Utiliza la palabra parsufin para caras. Parsuf literalmente significa cara. Y por lo tanto, uno tiene la obligación de guiar a las masas de modo similar para cada nefesh y a cada alma inferior, porque ellos educan a cada miembro de la masa del mismo modo. Ellos están pintados con la misma brocha, al igual que en la religión. No se separan uno de otro. Uno aprende un poco más, otro recuerda un poco más. Todo se trata de recordar cosas. Hay quien puede recordar más, quien tiene mejor talento para recordar. Entonces se siente mejor que otros. De este modo, atraen a la gente al servicio del Creador, que también es algo que otorga cierto marco, a fin de que cada individuo tenga algún sostén en la Torah y en la Mitzvot. Y eso es lo que dijeron los sabios. Rabí Ami dijo, las palabras de otro, rabí, un rabí cita a otro rabí, porque no apela a su propio conocimiento, Da'at, sino que retorna a las fuentes y le añade algo relevante para nuestra generación. Entonces Rabí Ami dice en nombre de Rabí Yoshi que aun cuando un hombre, Adán en hebreo se refiere a persona, Adán, pero también quiere decir hombre, o sea, ser humano, estudie por la mañana un capítulo, la oración matutina y una oración por la tarde. Con oración se refiere a escucha, oh Israel, Hashem es uno, con esto es suficiente. Con esto cumple el precepto de la ley llamado el libro de la Torá, que no abandonará su boca. De modo que cuando un hombre perteneciente a la masa dice una oración, incluso un párrafo, por la mañana y por la tarde, cumple con el precepto de la ley que es llamado el libro de la Torá no abandonará su boca. Esta es la forma en que aprende la masa. Dice Rabí Yohanan, que fue un gran líder de los sabios de Israel, de modo que había dos escuelas principales, una en Israel y la otra en Babilonia. Es notable que hubiera una profecía en Babilonia. Ezequiel, por ejemplo, vivió en Babilonia. Resultaba asombroso que le fuera dada su profecía fuera de la tierra de Israel, porque el Creador lo arregló de modo que la profecía solo pudiera ser realizada en la tierra de Israel. Nadie fuera de la Tierra Santa pudo hacerlo, porque está fuera de la longitud de la onda. La luz está oscurecida para proporcionar una profecía clara. Pero entonces fue por necesidad, temporalmente, que el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, pudo estar presente fuera de la tierra de Israel. Pero no se trata de una profecía en la cual el Creador le habla a un gran profeta y luego éste habla para todos los tiempos. No de esta manera. Ha pasado mucho tiempo desde que había profecías. Ya no tenemos profetas, desde digamos el año 600 de nuestra era, porque vino tanta sabiduría desde arriba que probablemente ya no hay necesidad de un profeta. En nuestra época no necesitamos en absoluto hombres sabios o ser educados, ser instruidos en lo espiritual.
Solo las personas que se comprometen como maestros y quienes acompañan y guían a otros pueden a su vez hacerlo sobre su propia persona, pero no la masa. Por supuesto que siempre existe la masa y así será hasta la llegada del Mesías. La masa no quiere pensar ni trabajar. Trabajar no es el problema, sino trabajar sobre sí mismos. ¿Qué le dijeron a Moshe cuando el Creador se apareció ante él en el Sinaí? Fue genial. La manifestación, el ruido, el fuego y la voz del Creador salían del cielo y la gente se asustó. ¿Qué le dijeron a Moshe? No permitas que el Creador hable con nosotros. Habla tú con nosotros. ¿Por qué? ¿Lo ve? Es más profundo que simplemente la voz del Creador. Ellos dijeron, tú eres un ser humano, un hombre santo, podemos escucharte a ti, pero no al Creador. ¿Lo comprende? Ellos tenían miedo del Creador, y eso es correcto, porque quien trabaja sobre sí mismo tiene que ver con el Creador. Y el Creador no es un ser humano. Usted no lo ve frente a usted. En ciertos momentos Él brilla en usted y en otros momentos usted se encuentra en completa oscuridad. Y en esos momentos uno se siente absolutamente abandonado por el Creador. Y mientras más se acerca al Creador, más difícil se le hace. No puede hacer esto, no puede hacer aquello. No con sus manos y sus pies, sino que recibe una disciplina, pero en su interior, por el cual elige. Ya no puede hacer esto, ya no puede pecar como ayer. Tiene que ser lo mismo con nosotros, que como resultado de nuestro estudio, uno peca cada vez menos. Y esto quiere decir que uno internamente teme más al Creador. No estoy hablando de un temor de castigo, como lo hace la masa, sino del temor de estar alejado del Creador, o del temor de no darle placer al Creador. ¿Pero qué es el placer? Que uno es consciente del hecho de que se está haciendo cada vez más afín al Creador, pero no la masa. Él dice en la última línea, que si ellos recitan solo un pequeño capítulo por la mañana y por la tarde, antes de ir a trabajar, es suficiente para ellos. Pero en otra opinión, Rabí Yohanan de la Escuela de Jerusalén dice en nombre de alguien que vivió antes que él, dice Rabí Simón Bar Yochai que cuando una persona que pertenece a la masa pronuncia por la mañana y por la tarde las palabras escucha Israel, el Creador es uno, entonces es suficiente. Pero una persona que no pertenece a la masa, por supuesto, necesita decirlo con la kavaná, o sea, la intención correcta. Para este no es suficiente solo pronunciar estas palabras. También podemos pronunciar estas palabras, escucha, oh Israel, el Creador es uno. Usted también puede decir esto con su nombre. Escucha a Jan o cual, el Creador es uno, si esto lo acerca. Y esto no se puede decir a las personas normales. De otro modo, dejarían de estudiar y solo dirían estas líneas. Está prohibido decirle a la masa que es suficiente con decir escucha, oh Israel, el Creador es uno, porque no son conscientes de esto. Si lo supieran, estudiarían menos y pecarían más. Permítale que estudien de este modo y pecarán menos. Y Rabá, un gran sabio, dijo que es una mizvá decirle a la gente del pueblo que es suficiente decir la oración 2 veces por día, a la mañana y a la tarde. Lo que él quiso decir es que hay 2 modos de hacerlo, para la masa y para el individuo. Porque primero usted tiene que guiar a la masa para que se sientan bien. Simplemente considere las diversas religiones en nuestro mundo, que le dicen, danos dinero, reservaremos un lugar para ti en la otra vida. Esta es la manera en que aprende la masa, porque no tienen da'at, conocimiento, tal como se hacen con los niños. Haz esto y obtendrás este premio y aquello. Cada religión existe gracias a las expectativas y a la recompensa, o en este mundo o en el del más allá, en el que está por venir. Y cuando uno aprende Kabbalah práctica, solo los individuos que aprenden Kabbalah práctica, una persona se ve a sí misma como un alma ya individual, que ya no pertenece al espíritu de ningún equipo.
Entonces siente la necesidad de tener una conexión ya especial y personal, y empieza a trabajar sobre sí, sobre su propia persona, y se da cuenta de que no es suficiente con pertenecer a ningún grupo masa. Pero observe que también existe una suerte de masa en la Cábala. En las lecciones en inglés y americano dicen que uno se hará rico y que va a tener éxito. Este es el modo en que la estudian, pero cuando aún este sea el caso, si uno no quiere trabajar sobre sí mismo como adulto, tiene que abandonar paulativamente sus expectativas. El punto es que despertemos para el Creador y no para ningún éxito mundano. Debido a su afinidad con lo superior, recibirá todo de este mundo. Pero eso es bueno para usted. Y no es que diga, dame esto, dame aquello. Uno no sabe lo que es bueno para uno. Esto es muy importante. De modo que tenemos que tratar de estudiar Kabbalah no para tener éxito en este mundo. Pero al comienzo... Por supuesto que usted ve que el éxito de las estrellas del pop que estudian Kabbalah lo tienen y cosas así. Y piensa, bien, por supuesto que las estrellas pop también sienten que la Kabbalah es mística y que en ella reside la fuente de todos los poderes. Y cuando utilizo todos mis poderes creativos profundos, por supuesto que me traerá éxito en todo lo que haga. Pero esta no tiene que ser la meta de los que escuchan. Entonces no llega a ser como uno llega a ser como el mismo rey Salomón, que escogió la Jogma, sabiduría, lo cual significa creer por encima de cualquier entendimiento, y a través de eso conseguirá usted todo lo demás. Pero no vinculen su estudio con su éxito que tenga aquí en este mundo terrenal. Lo que obtenemos de arriba es una afinidad en cualidades con esfuerzo, y eso significa que usted recibirá desde arriba lo que es necesario para usted. Hemos aprendido del gran Rab Eliezer, que fue un gran erudito joven, pero muy cercano al Creador. Él era pobre y le pidió al Creador un poco de dinero, pero no lo recibió, mientras que era el más grande de toda su generación. Pero debido a que tenía tanto poder, era bueno para él, y para su uso progresivo de estudiar Cábala siendo pobre. Y él tuvo el poder para manejar esto, por lo tanto, no le fue dado desde arriba salir de la pobreza. También está escrito en el Tratado de los Padres que si uno estudia Torá en la pobreza, también estudiará Torá cuando sea rico, y que quien se rehúsa de aprender Torá cuando es rico, vivirá sin Torá cuando sea pobre. A partir de aquí, vemos que en la Torá hay diversas lecciones para la masa. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, a que no hay persona que sea igual a otra. También en la masa existen diferencias. Y si esto es así, que cada persona es diferente, no se requiere que la persona cumpla con la Torá de no se apartará de su boca. Cada persona tiene su modo de cumplir con esta plegaria, sino que cada uno según su capacidad. ¿Lo ve? Incluso en el segundo siglo de nuestra era, los sabios señalaron que cada hombre es único. No es presionado por el tiempo en absoluto. Y ahora va a decirnos algo. Por un lado, dice que ninguna persona se parece a otra, pero por otra parte dice, y dado que la masa en su conjunto se considera un solo cuerpo, si un alma no se distingue de otras, todavía está latente, entonces es vista como un solo cuerpo. Por supuesto que cuando hablamos de cuerpo, no nos referimos al de carne y hueso, sino al ego. La Torá nunca habla del cuerpo de carne y hueso. Cuerpo significa el deseo de recibir para usted mismo. Vemos que en general, cada uno está conectado a la masa. Uno todavía no trabaja sobre sí mismo y para la masa hay escrito un libro con leyes. Por ejemplo, el pequeñito libro de las leyes judías. Sí, el Shulchan Aruch. Por supuesto que esto va para todos, pero para la masa este libro es indispensable, porque le brinda como un marco, pero para quien trabaja duramente sobre sí mismo, este libro solo brinda un alcance de izquierda a derecha y no es obligatorio. Resulta que en la masa, en su conjunto, hay mucha Torá. Uno estudia las leyes del matrimonio, otro estudia las leyes criminales, un tercero estudia acerca de la comida, pero todos ellos, en conjunto, integraron la Torá. Y por supuesto que tenemos que proyectar esto en una misma persona.
También a veces tenemos los deseos de la masa y otras los deseos de los individuos. Y así es. Si cierto deseo no se ha desarrollado aún, si todavía no está corregido, entonces uno es una parte de la masa. Tenemos que verlo tal como es. Lo que aprendemos aquí no es blanco o negro. Por supuesto que ahora está hablando por un lado de la masa y por otro de los individuos. Pero uno no tiene que verlo como blanco y negro, porque allí reside lo general y lo particular. Si hablamos del aspecto general, ciertamente tenemos la masa y los individuos fuera de usted mismo. Y si lo vemos como una persona, tenemos un montón de deseos que aún no están corregidos y que pertenecen también al espíritu de la masa, del pueblo masa, que nos hemos criado con ellos. Siempre tenga esto en mente. Entonces no se perderá en yo y los otros, porque la Torá siempre habla de una sola persona. Todo está en una persona. Recuerde esto muy bien. Siempre proyecte todo lo que aprendemos en usted mismo. Tenemos que poner todo lo que estudiamos con afinidad con el Creador. Resulta ahora que la persona que pertenece a la masa cumple con todas sus obligaciones y solo con decir por la mañana y por la tarde escucha a Israel una plegaria pequeña, según la opinión del Rabí Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, porque existe allí una ley alternativa de este, pronunciarás las palabras de la Torá de día y de noche. Está escrito que uno tiene que pronunciar las palabras de la Torá de día y de noche, de modo que cuando alguien solo estudia durante el día, lo cual es comprensible, entonces pertenece a la masa y no quiere hacerlo de noche. En cualquier lugar del mundo, los cabalistas estudiaban de noche y al mismo tiempo trabajaban por el día, y no en la academia talmúdica, como sucede hoy en día, ¿me entiende? Antes, cuando había verdaderos sabios, todos ellos trabajaban y tenían su propio oficio. Se rehusaban a convertirse en rabís, a recibir un pago por ser rabís. Tenían un trabajo regular para no estar conectados constantemente con lo superior. Y también estudiaban Torá por la tarde y la noche, mientras que durante el día trabajaban. Pero hoy en día, ¿qué hacen los estudiantes del Talmud tradicionales? Dedican todo el día a estudiar Torá y piensan que se acercan más al Creador. Pero uno tiene que trabajar, aun cuando tenga mucho dinero, aun cuando sea multimillonario. Trabajar quiere decir... Si usted tiene trabajo que hacer, por supuesto. Si no tiene ningún trabajo que hacer, entonces tiene que hacerlo de otra manera. Dedíquese, por ejemplo, a traducir o algo por el estilo. No importa en qué, pero trabaje. Esto ayuda y no que uno dedique a estudiar Torá todo el tiempo y al mismo tiempo reciba dinero del mercado de valores y piense que está haciendo negocios. No, uno tiene que trabajar, es indispensable. Cuando uno estudia por la noche, por supuesto que está más cerca del Creador, porque está conectado. Pero durante el día uno ve gente, trabaja en la sociedad, por supuesto que a sus ojos pareciera ser que uno está más alejado del Creador, porque eso aparenta. Por otra parte, su progreso, sus méritos espirituales se le incrementan, porque uno hace un gran esfuerzo, incluso durante el día, cuando se gana la vida trabajando o cuando está ocupado con el mundo exterior, porque también en el mundo exterior transmitimos algo que regresará a nosotros en señales para corregirnos. Es algo así como un untar el pan de uno de ambos lados. Sí, por supuesto, lo hace del modo correcto y no piensa que lo va a disfrutar, porque esto es también parte de ello. Si tiene perturbaciones y continúa y las supera, entonces progresará el doble de rápido. Cuando dedica todo su tiempo a estudiar Torá, por supuesto que hay diferentes grados, claro. Algunas personas se imponen a hacerlo, pero no solo para sí mismas, sino también para otros. El mismo principio rige también aquí, lo general y lo particular. Cuando alguien solo estudia Kabbalah, noche y día, a solas o como un maestro o como un rabí, entonces por un lado lo hace para sí mismo y por el otro lo hace para otros. Porque tenemos que saber que está escrito, bendita es aquella persona que estudia, pero aún mayor es la bendición cuando la persona estudia y lo transmite a los otros. Entonces es el deber de uno, de alguien que estudia lo espiritual, enseñarle también a otros, aun cuando uno sepa poco. También uno es capaz de dar. Por supuesto, cuando hay alguien que esté preparado para escuchar, nunca tiene que imponerle a nadie. Si usted siente, empieza a hablar, y si siente que la otra persona se rehúsa o no tiene interés, no debe continuar. Este es un gran principio. Esta es una parte del Talmud que dice
Que hay dos opiniones, puntos de vista, y que ambos son buenos. Tiene que verlo como que ambos son buenos. Cuando hay dos opiniones en la Torá, no es como en nuestro mundo que una es mejor que la otra, o que una tiene un punto de vista inadmisible, mientras que la otra es correcta. No, porque hemos dicho que en un nivel superior hay unidad cuando hay dos opiniones. Así como hemos dicho que existe el aspecto general y el aspecto particular, así es que un rabí se refiere a un mismo aspecto, pero desde un punto de vista que es general, y el otro rabí se refiere a lo particular. Si sabemos que estos dos existen en cada fenómeno, entonces podemos entender que no hay contradicción entre las dos opiniones. Y esto es algo nuevo, que Rabí Simón Bar Yochai, que es que acerca de quien se dice que así es, que había dos opiniones, digamos dos escuelas, una de Rabí Ismael y la otra de Rabí Simón Bar Yochai. Rabí Ismael fue un gran rabí, pero era de carácter general, también espiritualmente, por supuesto. Él se ocupaba de la forma de actuar en nuestro mundo, de las aplicaciones, de la forma práctica, mientras que Rabí Simón Bar Yochai tenía otro punto de vista diferente. Por supuesto que todo proviene de arriba, que cada persona es única y que la ejecución de cada acción también es única para cada persona. Y sabemos a cuál aspecto pertenece Rabí Ismael, porque tenemos el aspecto general y el aspecto particular. El particular es, por supuesto, Rabí Simón Bar Yochai, el autor del Zohar. Esto significa que todo está en mí, en la persona, y que todo es único respecto al alma del ser humano. Pero a la masa, por supuesto, se le enseña de otra manera, en la medida que no piden la unicidad de sí mismos, y eso es correcto hasta tanto llegue el momento en el que alguien de la masa diga, he obtenido esto con esto, y de repente siente que tiene una carencia de lo que hace, y se pregunta cuál es su ocupación, que quiere progresar, pero ve que el estudio de la Torá, como lo hace la masa, no le está dando lo necesario, no recibe vida en ello. Esta persona hace todas las cosas en estándar, pero no tiene profundidad. Entonces comienza con la Kabbalah, pero como lo hace Rabí Simón Bar Yochai, se ve solo él y el Creador, o encuentra un pequeño grupo de personas que también se esfuerzan individualmente por el Creador, pero cada persona de ese grupo se ve a sí misma como individuo y tiene su propio progreso. Eso es lo único que une a esas personas y, por supuesto, también ellas realizan conexiones interiores, pero no del modo que lo hacen la masa, que cantan entre ellos y bailan y cosas así. Sin embargo, dentro de ellos existe una enorme distancia, aunque hacen eso, de odio y de otras cosas peores, mientras que el verdadero cabalista no puede. Alguien que estudia Kabbalah de verdad hace solo trabajo interior en él mismo y no quiere autoelogios, pero alguien que estudia Kabbalah puede poco a poco ser debilitado por el odio también. Su capacidad de odiar simplemente va a disminuir como resultado de este estudio. Ya no podrá odiar. Y esto, por supuesto, que le viene desde arriba, porque una persona en nuestro mundo no puede odiar. Cuando uno está en la panadería y pone la mano en su bolsillo, necesita 20 centavos, pero saca 50, entonces siente una especie de irritación. No se nota, pero por supuesto existe una pequeña irritación que uno experimenta. ¿Por qué le habrá gustado sacar directamente 50 centavos? Experimentamos toda clase de irritaciones que también son una forma de odio, que se interponen con nuestro trabajo espiritual, y ya me entiende. Pero notaremos que gradualmente nos irá dejando de molestar esto, en tanto lo confrontemos con otras irritaciones, porque siempre funciona de este modo. No se puede decir que uno va a alcanzar el nirvana y que no tiene que hacer nada. Si no tiene nada que hacer, entonces su vida no tendrá ningún sentido. Usted es un santo y es hora de sepultarlo. Muchos hicieron como Rabí Ismael, es decir, el aspecto general, y tuvieron éxito. ¿Por qué? La forma general haga esto y ya está listo.
y muchos hicieron como Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, en la abreviatura, y no tuvieron éxito. Rabbi Ismael dijo que está escrito que usted recogerá la cosecha. Esto está escrito en la Torá, en el segundo capítulo, cuando decimos el Shema. Escucha, oh Israel, está escrito que usted recogerá la cosecha como una bendición. Pero, ¿qué significa esto? No apartes el libro de la Torá de tu boca. Esto corresponde con lo que se dice en la Torá, que uno recogerá su cosecha. Extraño, ¿verdad? Mientras hay algo escrito acerca de la cosecha, no parece estar en consonancia con el estudio de la Torá, porque Rabbi Ismael siempre lo interpreta todo literalmente. ¿Sería posible aplicar las palabras recogerás tu cosecha, como está escrito en la Torá, para entenderlo literalmente? Él dice algo así, según Rabbi Ismael, quien siempre hizo lo general. Si está escrito en la Torá, recogerás tu cosecha. Entonces lo comprende en forma literal, como recoger la cosecha en nuestro mundo, como se hace aquí en la tierra. Rabbi Ismael dice que lo que está escrito en la Torá tiene que entenderse literalmente. Esa es su opinión, y también la de la masa que estudia la Torá y piensa como Rabbi Ismael. Además, también otras religiones hacen exactamente lo mismo. Una vez conversé con un sacerdote que era muy prominente y le pregunté qué significaba lo que está escrito en el primer versículo de la Torá, que en el principio el Creador creó el cielo y la tierra. Por supuesto que no estaba burlándome de él, ni preguntándole en forma provocativa. Hashem no lo permita. Él era como un rabí tradicional y me dijo, ¿ve usted el cielo? Y apuntaba con el dedo hacia arriba. Eso fue creado por el Creador. Después señaló abajo con su dedo y dijo, ¿ve usted la tierra? Esto es lo que creó el Creador. Y esa es su opinión de Ismael. ¿Por qué? Porque ven todo en una forma literal. Mientras que en la Torá no hay ninguna palabra escrita acerca de eso. Rabbi Ismael era absolutamente santo, porque la posición general le fue dada a él. Lo general para la masa. Y a la masa, por supuesto, que tiene que decirle. Sí, el cielo arriba de nosotros, y usted apuntar con el dedo hacia arriba. Es así. Entonces, ellos se sienten así felices y satisfechos y perfectos. Vaya a una sinagoga o una iglesia, el sábado o el domingo. Mire su apariencia. Ellos se sienten perfectos. Hago cosas buenas y soy bueno. Se sienten perfectos, al igual que un niño de 5 años. El sábado o el domingo se ponen ropas bonitas y se sienten estupendos. Van a las instituciones religiosas y hacen lo mejor que pueden. No tienen fricciones en sí mismos. No tienen problemas consigo mismos. No tienen problemas con el Creador. El Creador me ama y el Creador es mi amado. O sea, es amado. Al igual que papá es agradable y mamá es agradable. Entonces el Creador también es agradable. Él me da todo lo que quiero. ¿Sí? El Creador, creo en el Creador. Dame esto, dame aquello. Esta es la opinión de Ismael, mientras que Rashbi tuvo que conseguir el vínculo individual entre el hombre y el Creador. Y por eso estudiamos Cábala práctica. En la primera lección nocturna aprendimos que y hubo tarde y hubo mañana, día 1, que el día consiste en 2, y no solo cuando brilla el sol. Pero no se le puede enseñar esto a la masa. Entonces Rabbi dice, también es posible que una persona are cuando sea el momento de arar. Por supuesto que no está hablando literalmente, sino que significa que hay un tiempo para el desarrollo, lo cual significa el trabajo individual, y siempre en el momento de sembrar. Entonces, trabajo individual y cosecha en el tiempo de la cosecha. Dash es el momento de la trilla, es decir, cuando se lleva el grano para molerlo y cuando hay viento, con la ayuda del viento se separa la paja del trigo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué está tratando de decirnos la Torá con esto? Que todo es individual, que existen dos aspectos. Ahora sabemos lo que significa, porque allí está lo general para la masa y lo particular que es para las Nesamot individualmente, que son convocadas desde arriba para construir una relación ya completamente individual con el Creador. No depende de nosotros preguntarnos por qué tenemos que hacerlo. No es nuestra tarea decir que somos los elegidos, ¿me entiende?
¿Significa que tenemos que separarnos de la masa, acaso? ¿Esto? Pues no, todos somos uno. Nos contemplamos el uno al otro. Quiero decir que ya sabemos que todos los deseos están en una misma persona. No podemos separarnos de la masa, pero sin embargo, tenemos que hacer el trabajo individual en nosotros y tratar de conectarnos con la masa, pero hacia adentro. ¿Por qué? Porque por un lado, hacemos el trabajo espiritual en una forma individual. Así seguimos la opinión de lo que dice Rasby y desarrollamos en nosotros un aspecto, porque en cada aspecto hay dos. Entonces desarrollamos nuestro aspecto particular, pero durante ciertas festividades uno tiene que ser parte del pueblo, hacer lo que le hace también la gente común. Entonces nos conectamos así con el aspecto general. Por un lado, tenemos que hacer las cosas generales como los hace la gente común, y por otra parte, tenemos que realizar el aspecto particular. En este sentido, no vemos yo y ellos, ya que esto no existe, sino solo mi parte general y mi parte particular. Tenga presente que todo el mundo tiene la parte particular, que también aquellas personas que pertenecen al espíritu de la masa. También ellas tienen un aspecto en particular, su alma particular, solo que no la utilizan, pero tiene algo particular. Progresamos paso a paso. Entonces, hoy aprendimos acerca de dos aspectos, el aspecto general y el aspecto particular. El momento de estudiar es crucial. No haga resúmenes luego, como lo hacen en las academias del Talmud. No es necesario. Lo único que cuenta es su actitud, el momento de estudiar. En ese momento están siendo construidos los Kelim dentro de nosotros, mientras escucha o lee lo que tengo para decir. Aun cuando no lo entiendan, esto entrará en ustedes. Ahora voy a leer en hebreo, en voz alta, para que me puedan seguir con el dedo, y luego voy a traducirlo y a darle explicaciones que son adicionales. Como podemos ver, estudiaremos en esta lección nocturna, la mayor en la primera parte, mucha Torá, y se tiene que comprender lo que Rabbi Yohanan dice en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aunque la persona lea solamente el Kiryat Shema, escucha a Israel por la mañana y por la tarde, cumple con la regla que dice el libro de la Torá, que no se apartará de su boca. Pero se tiene que interpretar respecto de la masa, como dice Rashbi. Como aprendimos ayer, existe un aspecto general y otro particular. Este versículo solo puede aplicarse en la lectura de la mañana y de la tarde a la masa, pero él se refiere de un modo diferente a los individuos. Les dice que es posible que la persona are en el momento de arar. Entonces, ¿qué significa que el individuo pronuncia esta oración por la mañana y por la tarde? Rabbi Ismael, que mira desde el aspecto general, dice que es suficiente con que la masa pronuncie la oración por la mañana y por la noche. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai dice que con solo pronunciar la oración no es suficiente, porque la kavaná, o sea, la intención, es lo principal durante la oración, mientras que para Rabbi Ismael la intención juega un papel que es secundario, y esta es una enorme diferencia con cómo la masa aprende Torah y cómo lo hace un individuo. La masa solo lo hace sin kavaná, sin intención, porque para elevar la kavaná, intención, se necesita una preparación ya especial, y un alma tiene que estar dispuesta a ver la Torá bajo otra luz. Tiene que ser siempre el lismá, tiene que ser ya un poco algo en nombre del Creador, mientras que la masa lo hace en lo lismá, o sea, no en nombre del Creador. Por supuesto que esto también significa que el Creador es bueno, y etcétera, pero ellos esperan una recompensa, lo cual, por supuesto, está permitido también. Y debido a esto, siempre hay que distinguir entre la masa y el individuo. En hebreo está escrito que lo general que pueda traducirse y lo particular. Podemos ver que uno pertenece a la masa y otro al individuo, solo con respecto a la actitud interior y no a las relaciones sociales. En las relaciones sociales somos todos iguales. Hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, uno tiene cierta posición y ya me entiende. Pero en principio tenemos los mismos derechos y somos lo mismo. Pero en la cualificación interna existe lo general y lo particular. General y particular.
Y es posible explicar que la masa, o sea, lo general, se denomina el conocimiento del sentido común y que el individuo, o sea, lo particular, que las personas pertenecientes a lo particular, se dice que tienen el conocimiento de la Torah interna. ¿Qué significa el conocimiento en el sentido común? Pues significa que este es mi aporte en lo que se dice, que es alguien que lo hace todo para el interés propio. También estudia Torah para el interés propio, y no hay nada de malo en esto, pero todavía es un modo de aprender Torah como lo hace la masa. Y los otros, los individuos que estudian Torah interna, lo hacen con una intención por la cual siempre tratan de mirarse a sí mismos, corregirse a sí mismos, comprometerse en batalla como guerrero dentro de sí mismos para socavar su interés propio mientras estudian Torah, o que tratan de convertir su interés propio en no hacerlo, en hacerlo por el bien del nombre, que es llamado Dat a Torah, conocimiento de la Torah. Entonces, uno toma la opinión de la Torah, no su propia opinión. Y la interpretación del conocimiento del sentido común es que cuando alguien compra una casa, se dice que ésta le pertenece a él y a nadie más. Y lo mismo sucede cuando adquiere un objeto pequeño o cuando se preguntan uno al otro a quién le pertenece este objeto o cosa. Él mismo le pertenece a la persona que la tomó en posesión a través del esfuerzo. Entonces tiene que ser suya. Y el nombre de la persona es el del objeto. Está tratando de conducirnos en alguna parte. Al principio del artículo hablamos de lo general y de lo particular, de la masa y del individuo. Y también en el servicio al Creador sabemos que el servicio al Creador es hacernos afines a las leyes del universo. Y de este modo prestamos servicio y jalamos todo el bien hacia nosotros, tal como está predestinado en el mismo plan de la creación, que la persona otorga su esfuerzo y quiere un pago a cambio de eso. Y preste atención que en hebreo no está escrito poner el esfuerzo, sino otorgar el esfuerzo. También nosotros utilizamos la combinación de palabras en nuestro lingüístico. Esto es llamado esperar por algo a cambio. Parece que la recompensa que se espera es recibir y es llamada, o sea que la recompensa que se espera recibir es llamada en su nombre. Y ésta desea obtener una recompensa en nuestro mundo y una recompensa en el mundo por venir. Parece que todo entra en su territorio o en su posesión, que es el propietario. Baal Bait tiene dos significados. Por un lado propietario y por el otro casero, de todas las cosas que él posee por medio del esfuerzo. Aprenderemos que la opinión del casero significa que la persona todavía tiene y experimenta su propio territorio. Si existe dice sí, existe el creador y yo, y también yo tengo mi propia casa, que significa mi propio territorio dentro de mí mismo, en el que nadie puede entrar. Este es mi territorio y ningún rey puede entrar en mi territorio. Respecto al creador, pero nadie puede entrar. Hasta aquí y no más. Y esta es la opinión de la masa. Él nos lleva paso a paso a la cualificación de la opinión de la Torá, alguien que lo hace por el creador. Esto significa que esta persona, la que lo hace por el creador, es consciente de su propio crecimiento personal y espiritual, mientras que la otra clase de persona lo hace con sus manos y sus pies, lo cual significa que toma todo en forma literal. Por supuesto que se pueden encontrar ambos en una misma persona en particular también. Cada uno de nosotros abriga en su interior deseos que pertenecen a la masa o a la opinión de los caseros dentro de la opinión de la Torá o a la opinión de los individuos. Esto solo se puede realizar a través de la luz de la Torá y a través del esfuerzo y la actitud de hacernos solo afines a la luz. Estas personas son llamadas conocimiento del sentido común, porque el conocimiento que ellos comprenden es no hacer nada,
que no sea sino para su propio beneficio, ventaja o uso. Esto significa que hay allí propiedad de las cosas. Entonces dice que cuando pueda tener la propiedad de algo, no importa lo que haga, entonces lo hará, no de otro modo. Es muy normal en nuestro mundo, que no hay nada de malo en esto, pero en lo espiritual, por supuesto que es diferente, en el contexto eterno, en la meta eterna. ¿Esta persona todavía no ha desarrollado? Entonces, la propiedad que esperan es algo que pueden lograr a través del esfuerzo, y cuando se dan cuenta de que no lograrán nada para su propio beneficio, entonces no tienen voluntad ya de esforzarse. Y esto es llamado el amor propio, o la opinión del sentido común masa. Lo cual no se puede decir acerca de los individuos que son llamados conocimiento de la Torá. Vemos que la masa o la opinión de los caseros no hace nada excepto para su propio beneficio o recompensa en este mundo o en el mundo por venir. Pero en este párrafo ahora se está refiriendo a los individuos, prat, que adoptaron la opinión de la Torá. Esto significa que todas esas personas que tienen propiedad privada tienen conocimiento de la Torá. Cuando uno expresa su opinión por amor a la razón superior, esta persona pertenece a los individuos, porque quiere cancelar su particularidad, como si la anulara, como si no tuviera ninguna realidad propia. ¿Cómo uno puede ascender con esto y esforzarse por esto? Y él dice que esta es la actitud hacia la realización, porque no quiere ser llamado por ese nombre. Ese es mi aporte, que él no quiere ser llamado por una cosa como esa. Él se libera a sí mismo de la mortalidad. Es decir, que no desea ser el propietario de nada. Propietario significa límite, pero límite en lo material. Entonces la persona es como si atontara una parte de su interior, la matara, traza un límite en sí mismo, hasta aquí, y esto me pertenece, y no voy a dejar esta parte. O sea, Malhut de Malhut, ser iluminado a través de la luz, porque de este modo desea despojarse de su amor propio, que no hay otro modo de quitarse su amor propio que renunciar a toda clase de pertenencia en su interior, y para liberarse de cada cosa e idea en este mundo que no pertenezca a la eternidad, para que no tenga que preocuparse por nada, sino solamente para alegrarle y entregarse al Creador. Anularse uno mismo por el Creador significa que uno se pone en afinidad con lo eterno. O sea, sacrificamos completamente nuestro ego, nuestro amor propio, que es el que se interpone en nuestro camino y la felicidad, nuestra realización, y no lo que la religión nos dice que nos sacrifiquemos, por ejemplo, para su prójimo o por su país natal. Que no nos obstinemos y nos atengamos a pequeñas cosas y nos apropiemos de ellas para nosotros, mientras el mundo entero es penetrado con la misericordia del Creador. Y quedamos adheridos a esas cosas, y con eso nosotros atraemos el din, el juicio, hacia nosotros mismos, ya que hay discrepancia con las mismas leyes del universo. Y esa es toda la meta, anular su propio territorio, su propia posesión. En el lenguaje sagrado es reshut, que significa tanto territorio como propiedad. Y él desea que solo exista una autoridad, y que es la autoridad del santo, bendito sea él. Porque cuando me uno con aquel que vive por siempre, recibo vida a través de hacer mis esfuerzos naturales, desvíos de lo mío con respecto a las leyes eternas y perfectas del universo, que es el territorio del santo, bendito sea él, que no desea que haya dos autoridades, sino una sola. Y preste atención a cómo nos conduce el texto verdadero. En nuestras clases previas siempre hemos hablado de yo y el Creador. Esto ya es una gran comprensión. También una gran sumisión cuando uno dice yo y el Creador. Pero ahora dice que eventualmente tiene que llegar a una fase en su conciencia, en usted, en su propia Jogma, por la cual uno reconoce que solo hay un territorio, o sea, el territorio del eterno Rey, y que uno se tiene que hacer uno a él, se adhiere, uno se fusiona con ese único territorio que es el Rey Creador. Solo este es el camino a la perfección.
Y cuando recitan el Kriyat Shema, esta, esta, esta es una realidad, la oración más importante que proclama la unidad del Creador, que tienen la intención correcta al decir, escucha, oh Israel, Hashem es uno. La intención de que solo hay un propietario en el mundo y quieren abolir su propiedad privada para que solo él, este propietario, el Creador, que es uno. De modo que el Creador es en unidad en uno mismo. Diferentes fenómenos, diferentes manifestaciones, diferentes combinaciones de poderes, pero todos ellos están en el uno superior absoluto. Y esto se denomina el conocimiento de la Torá, puesto que los sabios dijeron en las Brajot, ¿lo ve? Que ellos estudian el Talmud y la Misná. Nosotros, al mismo tiempo, estudiamos toda la Torá mientras estudiamos el Eslavei Hasulam, que no hay palabras en la Torá que solo son sostenidas firmemente porque se quitan la vida por ella. Extraño. ¿Qué quiere decir cuando alguien se quita la vida con las palabras de la Torá? Así solo aquellos que se permiten morir con las palabras de la Torá, solo ellos se vuelven resistentes a la Torá. Esto es muy especial, porque también estudié en el Talmud, y en cada día me sentí lleno de conocimiento, como si hormigueara su cerebro, y uno se siente como si creciera con el día, porque uno recuerda cosas. Su cabeza se pone más pesada, toda su actitud se hace más pesada, mientras que aquí en la Cábala se investiga el estudio interior. Entonces es como si, como si uno estuviera tan hambriento de esto que uno sigue comiendo, pero no pierde su apetito y siempre quiere comer más. Es como que cae en alguna parte de uno, pero no sabe dónde cae esto. No tiene que recordar, vivirá dentro de usted. Y este es un modo completamente diferente de aprender, un modo diferente de experimentar. Lo que cuenta es el proceso de aprendizaje y no algo que uno utiliza después de haberlo estudiado, porque lo va a sacar de contexto completamente eso así. Lo puede comparar con el acto de comer. Uno saborea y experimenta el alimento que come y traga. Uno no analiza el alimento después de haberlo comido. También tiene que saber que al comer usted alimenta tanto la parte física, ya que el ser humano consiste en dos, la parte física y la parte espiritual, la parte eterna. La parte física es muy temporal, pero tenemos ambas y uno tiene que alimentar a ambas. Entonces comemos cada día y no omitimos eso. Su café diario, el desayuno, la cena, uno no prescinde de eso. Es exactamente igual con la parte espiritual. Si una persona no alimenta su parte espiritual, la hace sufrir. Si no va a la basura, sino que queda sepultado, ya no funciona dentro de usted. Bueno, estamos en la mitad de la segunda línea.